Muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Liliana Alvarado y soy la directora general de ETOS. Bueno, pues yo quisiera agradecer a las personas que se han conectado a este espacio a través de Zoom y a través de Facebook y por supuesto a las y los panelistas de lujo que nos acompañan este día. Es un verdadero honor tenerlos con nosotros esta mañana. Bueno, pues yo quisiera iniciar comentando que es de conocimiento general el hecho de que la mayoría de las entidades federativas dependen altamente de las transferencias federales para cumplir con sus obligaciones de gasto. Esta dependencia siempre ha representado un foco rojo para estados, pero también para los municipios, pues las disminuciones en dichas transferencias pueden, han y están poniendo en riesgo la capacidad de algunos gobiernos subnacionales para financiar las necesidades de su población. Ahora, tampoco a nadie le cabe la menor duda de que la pandemia evidentemente pues ha empeorado esta situación. Pues los gobiernos subnacionales ahora tienen que resolver problemas que antes no tenían o que simplemente pues se han agravado como resultado de la misma. En el 2022, algunos estados decidieron romper esta inercia al crear nuevas contribuciones que los llevarán, lo que yo diría así como un pasito adelante en lo que respecta a la autonomía financiera. Para mí, las razones que llevaron a los estados a tomar la iniciativa son múltiples y van desde pues, una disminución de las transferencias federales, un aumento de las presiones de gasto, como ya lo decía, una muy lenta recuperación económica. Y aquí vale la pena comentar que pues, los datos de crecimiento para el 2022 del país se siguen revisando a la baja. También una relación, pues yo diría que de distanciamiento de algunos estados con la federación y pues particularmente aquellos estados que pertenecen a la oposición, entre otras variables. Ahora, ante este escenario, pues tenemos ejemplos como el del gobierno de Nuevo León, que está implementando 4 nuevos impuestos para proteger al medio ambiente. A través de estos impuestos se cobrará a las empresas por la extracción y explotación de materiales pétreos, que estos son, por ejemplo, el mármol, el granito, el yeso, entre otros. Asimismo, en Nuevo León se aprobó gravar las emisiones de sustancias contaminantes a la atmósfera, de aquellas que se depositen o se descarguen en el agua y a las que se desechen en el suelo y el subsuelo. Y otra medida que también destaca en la entidad es el incremento de la tasa que aplica a los casinos, que pues tuvo un aumento del 10 al 15%. Ahora, también tenemos otro caso muy interesante, como es el del bellísimo estado de Yucatán, que a partir de este año cobrará un impuesto por la emisión de ciertos gases a la atmósfera y por la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua generados por actividades industriales o también por actividades agropecuarias. Y finalmente, también mencionaría al gobierno de la Ciudad de México, que va a implementar un aprovechamiento de 2% a las personas físicas o morales que operen mediante plataformas digitales para el reparto de paquetería y también de alimentos. El gobierno de la Ciudad de México también amplió la base del impuesto sobre espectáculos públicos para incluir pues, a todos ellos, a todos estos espectáculos que ahora pasan vía streaming, y agregó a los administradores de inmuebles al impuesto por la prestación de servicios de hospedaje. Ahora, estos cambios, pues sin duda, van a dar más holgura al gasto de los gobiernos estatales y también, en mi opinión, pues representan un ejercicio de madurez en términos fiscales. No obstante, pues claro que la implementación de estas nuevas contribuciones pues conlleva retos y muchas responsabilidades. Y es por ello que el día de hoy nos reunimos con los impulsores de estos cambios y también con expertos en la materia para platicar ampliamente sobre los retos y sobre los obstáculos en el cobro de las nuevas contribuciones. Y bueno, pues para que ya entrar en materia e iniciar formalmente con la discusión, voy a presentar muy brevemente a cada uno de nuestros panelistas, pues con el fin de tener mucho más tiempo para el intercambio de ideas.
También les recuerdo rápidamente a nuestra audiencia que ya están habilitados los canales en Zoom y en Facebook para ir mandándonos sus preguntas. Y bueno, pues entonces voy a empezar con el licenciado Carlos Garza. Él es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León y cuenta con una maestría en Economía Contable y Financiera por la Universidad de Essex. El licenciado tiene una amplia experiencia en la Administración Pública Federal. Además, ha sido titular de la Oficina del Gobernador de Nuevo León y desde 2015 se ha desempeñado como titular de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General de Nuevo León, cargo en el que, pues evidentemente, fue ratificado recientemente por el actual gobernador. Ahora pasamos con la licenciada Olga Rosas. Ella, pues justamente es licenciada en Educación, con maestría en Administración Pública por el INAP y una maestría en Comunicación Política por la Pompeu Fabra. Cuenta con diplomados, por ejemplo, en Planeación Estratégica, Políticas Públicas, Gestión Gubernamental y Administración de Riesgos. Tiene 20 años de experiencia en la administración pública y 8 de ellos en el sector hacendario del gobierno federal. Actualmente, la licenciada Olga se desempeña como secretaria de Administración y Finanzas del Estado de Yucatán. Y bueno, pues ahora pasamos con Carlos García. Carlos es licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara y maestro en Administración Pública. Él fue director general adjunto de Hacienda Estatal y Coordinación Hacendaria, así como director general adjunto de Atención a los Organismos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Actualmente, pues Carlos es el director general del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, el INDETEC. Muchas gracias otra vez a los tres por acompañarnos. Vamos a pasar entonces a la primera pregunta del día. A Carlos y a Olga les voy a hacer la misma pregunta y posteriormente a Carlos García les haré una pregunta diferenciada. Yo creo que voy a estar diciendo Carlos Garza, Carlos García para no estarnos confundiendo. Les recuerdo a los tres que hemos estipulado un tiempo de 6 minutos para la respuesta de cada una de las preguntas. Bueno, pues con el objeto de dejar un espacio al final para contestar pues un par de preguntas de nuestro público. Y bueno, pues ahora sí, Carlos Garza y Olga, yo les preguntaría que, pues en el contexto actual que se vive en los estados, y no nada más en los estados, sino que se vive en todo el país en general, que está, pues desafortunadamente caracterizado por la falta de crecimiento económico, por bajas perspectivas de recuperación, como ya lo decía, en el corto y mediano plazo, y con una población que se empobrece, que está afectada por una alta inflación, con bajos salarios, entre muchos otros problemas. ¿Cuáles son los retos y los obstáculos asociados a la implementación y administración de nuevos impuestos? Y entonces empezaría contigo, Carlos Garza, por favor. Pues muy buenos días. Muchas gracias. Aprecio mucho la invitación que hace Ethos, Laboratorio de Políticas Públicas. Muchas gracias, Liliana. Buenos días a Olga y a Carlos. Pues mira, yo creo que es una gran pregunta, una muy buena pregunta, y un poco lo mencionabas en la introducción. Creo que es bien importante aclarar que el 80%, más o menos, de los ingresos estatales provienen de transferencias federales. Por lo tanto, sí es muy importante lo que se plantea. ¿Por qué? Porque tenemos que partir primero de la premisa de lo que estamos contemplando para este año. Y evidentemente la planeación que se hizo desde el punto de vista del gobierno federal en materia de lo que son los criterios de política económica, estamos hablando de que hay digamos, una divergencia estimada entre lo que se estima que va a dar el crecimiento económico estipulado por el gobierno federal y lo que es propiamente lo que se está dando en las, digamos, en las corredurías económicas. ¿A dónde nos lleva esto? La estimación que de una u otra forma se va a dar es una estimación que sin duda pudiese afectar tarde o temprano las finanzas de los estados. Yo diría que estos nuevos impuestos, antes de entrar en materia, yo creo que lo más importante es
que ante este contexto, que es un contexto muy claro y que lo has mencionado tú en términos de inflación, poco crecimiento económico, salarios bajos, etcétera, etcétera, los estados tendríamos que, cuando menos, garantizar lo que planeamos para este año. Yo creo que es el primer gran reto, porque, digamos, si hablamos de nuevos impuestos, estamos hablando del margen del 20%, estamos hablando de lo que sí controlamos nosotros. La otra parte no la controlamos y es un gran riesgo. ¿Por qué? Porque si las transferencias federales no se cumplen en lo que estipulamos, evidentemente los estados y municipios vamos a tener problemas. Pero bueno, yo creo que el orden y hasta cierto punto la planeación va a ser algo que tendríamos con que estar trabajando permanentemente los estados. Y empezaría yo en términos de estos nuevos impuestos, primero planteando un asunto. El ingreso de los estados es muy relevante, sin duda, y es un poco lo que nos tiene ahorita aquí, analizando, pero también el gasto. Yo creo que hay un gran desorden digamos, en muchos rubros que si se controlan y hasta cierto punto se canalizan de una mejor manera, serían obviamente un ingreso adicional para las entidades federativas. Es bien importante enfatizar que los ingresos con los que contamos los estados, pues sí son limitados, muy limitados, no son, las potestades que tenemos no son extraordinarias, por lo tanto hay que diseñarlos correctamente, ¿no? Y yo partiría de la base de, primero, quitar subsidios, y si me ayudan a compartir la presentación, creo que rápidamente les puedo explicar un poco qué es lo que hemos hecho en Nuevo León. En el 2016, y agarro un poco de años atrás, eliminamos una gran cantidad de subsidios que absurdamente se otorgaban sin ningún, sin ninguna medición y sin ningún valor agregado. Eso al Estado le generó ahorros por más de 400 millones de pesos anuales. Y obviamente, si nos vamos estrictamente a la pregunta de cuáles son estos retos y cuál es hasta cierto punto a lo que nos enfrentamos con esta implementación o administración de nuevos impuestos, nosotros en los últimos años hemos ido llevando a cabo ajustes e implementación de nuevos impuestos. Arrancamos en el 2017 con los impuestos a los casinos, en donde afortunadamente podemos decir que la recaudación creció de 35 millones a 800 millones. Ahorita aspiramos a poder llevar esa recaudación a 1,300, 1,400 millones, que es ya, como bien mencionan, el aumento del 10% al 15%. Es un sector que obviamente, digamos, en Nuevo León representa pues, una cantidad de empleo importante, pero bueno, que de una u otra forma ha ido formalizando sus operaciones en el sentido de cumplir con sus obligaciones fiscales y eso ha generado ingresos adicionales al Estado, ¿no? También es importante hablar de nuevos impuestos y de cosas que se deben de hacer con los que ya tenemos. Es decir, cuando hablamos del impuesto sobre nómina, que al final del día es el ingreso propio más importante de las entidades federativas, hay cosas que se pueden hacer sin necesidad de subir la tasa. Y eso lo estuvimos haciendo durante los últimos 3 años en términos de colaboración con el gobierno federal, específicamente con el SAT, para compartir bases de información que permitieran poder a nosotros tener, digamos, precisión en términos de la fiscalización y por ende de la recaudación. Y luego, bueno, han venido dándose potestades adicionales que se dieron desde el 2020 y en un momento más entraré a lo que es propiamente lo de este año 2022, que como bien se mencionó, tiene que ver con el aumento al impuesto a los casinos y obviamente con el tema de los impuestos ecológicos. Específicamente hablando del caso de la pregunta de los retos, yo creo que los retos sí, insisto, son por el lado del ingreso, pero hay que cuidar también el lado del gasto y no regalar o dar cosas de más. Veo yo, por ejemplo, que es muy recurrente el tema del incentivo de eliminar impuestos como la tenencia, que eso para Nuevo León fue un tema extremadamente crítico porque dejamos de recaudar más de 3,000 millones de pesos y nada más para terminar y contextualizar, 3,000 millones de pesos significa la inversión que va a hacer con recursos propios el Estado de Nuevo León en el 2022. Entonces, así como hablamos de más y mejores ingresos o impuestos, es importante también de no
claudicar o limitar o quitar los que ya tenemos, porque eso de una u otra forma, pues, más allá de sumar, resta. Muchísimas gracias, Carlos. La verdad es que me parece que has tocado un punto neurálgico en el que pocas entidades federativas abordan, ¿no? O que voltean a ver, y tiene que ver con el tema de los gastos fiscales. Empezando por el hecho de que prácticamente o casi ninguna entidad federativa tiene un presupuesto de gastos fiscales o un documento de renuncias recaudatorias, ¿no? Entonces es difícil que los estados sepan exactamente qué tratamientos preferenciales tienen en su normatividad, ¿no? ¿A cuánto ascienden esos tratamientos preferenciales? Y bueno, ya estamos muy lejos, e incluso a nivel federal, de saber exactamente, pues, cuáles son los resultados de esos gastos fiscales. Es decir, ¿están funcionando o están dando los resultados que se esperaron en el momento de ser diseñados y de ser aprobados, o no lo están? Entonces, tenemos que tanto la federación como los estados van acumulando estos gastos fiscales, la pérdida se va haciendo más grande, y me parece que es fundamental que el resto de los estados, así como lo ha hecho Nuevo León, se pongan a ver cuáles funcionan y cuáles no, y dónde hay un espacio para ampliar las bases gravables de los impuestos y así tener, pues, digamos que una mayor recaudación. Me parece que ese es un punto sumamente importante, y también el hecho de que, como tú bien mencionas, Carlos, no todo es aumentar las tasas. Habla sobre cruces de información de bases de datos. Claro, también hay estos nuevos impuestos del medio ambiente, pero también sé que en Nuevo León han implementado temas relacionados con la simplificación administrativa, con mayor fiscalización. Y en este sentido, digamos que es pues una combinación de herramientas y de variables que pues dan este círculo virtuoso. Y bueno, pues ahora sí, Olga, pasaría contigo. Para las personas que se han conectado un poco tarde, repito la pregunta, que tiene que ver con un contexto pues digamos desfavorable, un contexto económico desfavorable, y en este contexto yo te preguntaría, ¿cuáles son los retos y obstáculos asociados a la implementación y a la administración de nuevos impuestos en Yucatán? Claro que sí, muy buenos días. Muchas gracias, Liliana, muchas gracias a Ethos, y saludo con mucho aprecio a mis compañeros, a los dos Carlos, Carlos Garza y Carlos García. Pues efectivamente, quisiera yo comentar que desde antes de la pandemia, las finanzas estatales ya presentaban una reducción en sus ingresos y una tendencia creciente en el gasto. Los ingresos disminuyeron debido a una reducción o eliminación de fondos federales, por lo que desde 2019 se trazó una ruta para fortalecer las finanzas públicas vía la recaudación local. Con la pandemia, la economía entró en crisis. En 2020 se perdió cerca de casi 8 puntos del PIB, la mayor caída registrada, y los confinamientos y las restricciones a la movilidad generaron shocks negativos de oferta y demanda. El comercio y la actividad económica, como todos conocemos, cayeron a niveles inimaginables. El gobierno del estado tuvo que modificar su plan, por un lado, destinar recursos para atender la salud, así como para brindar protección a las familias que vieron afectados sus ingresos. Por el otro lado, los ingresos fiscales se desplomaron, por lo que se generó un déficit fiscal, es decir, se tuvo menos ingresos y mayor gasto. En términos económicos, el costo de la pandemia en el estado ha sido enorme. Se perdieron más de 25,000 empleos, la pobreza extrema aumentó, el gobierno estatal tuvo que apoyar a familias y empresas a través de transferencias para subsidios de servicios, apoyos alimentarios, reducción de impuestos y medidas financieras destinadas a apoyar particularmente a las pequeñas y medianas empresas, principalmente para proteger el empleo. El paquete económico de estas medidas fue de más de 1,400 millones de pesos y contribuyó a formar una red de contención. La actividad económica ha comenzado a recuperarse con mayor rapidez
que la que se presenta en otros estados. Por ejemplo, en Yucatán es el quinto estado con mejor desempeño de crecimiento económico al tercer trimestre del 2021. Sin embargo, el grado de sostenibilidad de la recuperación dependerá crucialmente de que se gane la batalla contra el virus y sobre todo de la capacidad que se tenga para reinventarnos y aprovechar las nuevas oportunidades. Hay pocos momentos en la historia moderna que hayan sido tan difíciles para la política económica. Los gobiernos avanzan por la estrecha senda de proporcionar ayuda a las familias y a proteger el empleo, a la vez que procuran mantener la sostenibilidad fiscal y reducir los pasivos a corto plazo que se emitieron. En Yucatán, esta estrategia se ha fundamentado en 3 ejes: eficiencia del gasto, mejorar la recaudación local y atracción de inversión. La eficiencia del gasto nos ha permitido revertir la tendencia creciente del gasto operativo, generando una reducción en esta tendencia de más de 6,000 millones de pesos respecto a 2018. Las medidas aplicadas han sido plan de austeridad, reducción del gasto administrativo, reestructura de pasivos de largo plazo, mejorar la calidad del gasto y mejorar la coordinación fiscal con la Federación en materia de incentivos. Creo que es una materia pendiente revisar el marco de la coordinación fiscal. Lo anterior ha permitido atender los efectos de la pandemia en la salud, reactivar la economía, seguir invirtiendo en seguridad y apostarle a la sustentabilidad, así como asegurar un retorno seguro a clases y a las actividades deportivas y culturales. En pocas palabras, se está haciendo más con menos. Pues creo que con esto estamos. Gracias, Olga. Pues también muy interesante lo que tú nos platicas, sobre todo entender cuáles son estos 3 ejes sobre los que están trabajando y que además no nada más tiene que ver con materia tributaria, sino hablas de la atracción de inversiones, que es un punto sumamente importante, y también pues atienden la parte del gasto, ¿no? Hablan de austeridad, pero también hablan de la calidad del gasto, ¿no? Ya sabemos que la austeridad por sí sola tampoco tiene mucho sentido si no estamos realmente aprendiendo a gastar y a gastar mejor, ¿no? Muchísimas gracias, Olga. Y pues ahora vamos a pasar con Carlos García. Y a ti, Carlos, yo te preguntaría, pues desde tu perspectiva, ¿cuáles son los principales obstáculos que le impiden a las entidades federativas transitar hacia una autonomía financiera? Y tú, pues, ¿qué sugerirías para poder remediar esta situación? Muchas gracias, Liliana. Muy buenos días a todo el auditorio. Un saludo muy afectuoso, en particular a mis compañeros Olga de Yucatán, Carlos Garza de Nuevo León. Felicitarte por la excelente iniciativa para este diálogo. El tema es sumamente importante. Ya lo señalaban tanto el secretario de Finanzas de Nuevo León como la titular de las finanzas en Yucatán. El tema, el manejo de la hacienda pública, es una preocupación de manera integral. Efectivamente, estamos convocados a revisar la debilidad en el ingreso local, pero efectivamente el tema debe ser abordado desde una perspectiva de conjunto, en donde veamos el ingreso y sus oportunidades, la calidad del gasto público, el tema del manejo financiero y de la deuda pública local y, por supuesto, la administración del patrimonio, que junto con los temas transversales hacen el andamiaje necesario para tener haciendas públicas sólidas en el país. Señalaba en su intervención Carlos Garza que no obstante la preocupación por el fortalecimiento de los ingresos propios, existen en algunos casos limitaciones que rebasan el deseo
de las propias entidades federativas para aprovechar de mejor manera los espacios fiscales. En este contexto, vale la pena recordar con el auditorio que hay algunas limitaciones de tipo legal que de alguna manera condicionan las potestades tributarias de las entidades federativas. En este sentido, cabe recordar que México es un país federal y en un país federal el espacio tributario junto con otros espacios de responsabilidad se comparten entre niveles de gobierno. En materia fiscal en particular, la Suprema Corte, a través de una jurisprudencia, ha interpretado que el espacio tributario de las entidades federativas está condicionado en primer lugar por los espacios que la propia Constitución le reserva al orden federal. Hay un conjunto de espacios fiscales en donde la propia Constitución ha establecido y determinado que sea el orden federal el único que puede aprovechar fiscalmente estos espacios importantes, como es el caso del comercio exterior, la energía eléctrica, la enajenación de gasolinas, tabaco, cerveza, por poner algunos ejemplos. De igualmente, la Corte estableció que hay otros espacios de reserva exclusiva para los municipios, en los cuales tampoco podrán participar las entidades federativas, como es el tema de las contribuciones en torno a la propiedad inmobiliaria, cuya reserva patrimonial está reservada por la Constitución a los propios municipios. En este contexto, todo lo que no sea reservado al orden federal o que no esté asignado a los niveles municipales se considera por la interpretación de la Corte como espacio concurrente, un espacio en donde podemos concurrir los tres niveles de gobierno a gravar las actividades económicas preponderantes en la entidad. Si tomamos este criterio, nos quedaría entonces una cancha muy amplia para el establecimiento de contribuciones en el ámbito nacional. Se habla que antes del sistema de coordinación fiscal existían entre 500 y 700 impuestos a nivel nacional, lo cual, por supuesto, hacía sumamente complejo el manejo del sistema tributario del país, poco eficiente, poco competitivo a nivel internacional. Esto, obviamente, fue una preocupación de las autoridades hacendarias y se llegó a la conclusión que había necesidad de establecer un mecanismo de coordinación para establecer contribuciones de manera ordenada. Y es así como surge el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Se hace una convocatoria a participar tanto al orden federal como a las entidades federativas y a partir de ello se determina en la Ley de Coordinación Fiscal un mecanismo de coordinación para evitar la superposición de gravámenes, hacer racional el sistema tributario del país, hacerlo más administrable. Y este sistema de coordinación, cuya última etapa nace en 1980, prácticamente deja sin fuentes tributarias a las entidades federativas. Se llegó a la conclusión de que era más recomendable tener impuestos potentes a nivel nacional, como fue un impuesto general al consumo con el nacimiento del IVA, un impuesto global a las empresas sobre base integral, progresivo, global, y del rendimiento de estos impuestos nacionales compartir a los estados. Entonces hay algunas limitaciones, tanto de orden constitucional como de orden de la coordinación fiscal, y en este espacio estas son las limitaciones. Hay algunas otras limitaciones de tipo político, muy condicionado, por ejemplo, con los compromisos de campaña o los propios estatutos de los partidos políticos que les impiden ir a buscar recursos fiscales en ciertos espacios, o las condiciones económicas locales. No todas las entidades federativas, por sus propias condiciones orográficas, económicas, tienen las mismas posibilidades. Todos estos elementos condicionan de alguna manera el ejercicio pleno de las facultades de las entidades federativas. No obstante lo cual, se observa un importante avance en este año en particular, posiblemente explicado, como ya lo señalabas, Liliana, al inicio de la charla, por el proceso. Hemos tenido 2 años donde la prioridad fundamental de los gobiernos ha sido combatir la pandemia, pero estamos precisamente avisorando que es posible que empecemos a salir del problema. Adicionalmente, el año pasado
se tuvo un proceso electoral, se renovaron 15 gubernaturas, hay 15 nuevos gobiernos que llegan con el bono democrático, y eso ha hecho, y si nos das espacio más adelante, podemos platicar de algunos esfuerzos fiscales que, adicionales a los que Nuevo León y Yucatán han hecho otras entidades federativas prácticamente en todo el país. Observamos que hay un movimiento importante por la recuperación de espacios, por una mejor administración de sus fuentes fiscales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, pues tanto Carlos Garza como Carlos García hablan de estas limitaciones que se tiene en las potestades de tipo legal y que de alguna otra manera pues tiene como a los estados un poco amarrados respecto a qué se puede gravar y con qué impuesto y en qué etapa, ¿no? Y tú también nos cuentas, Carlos, que bueno, pues este diseño del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal se da por ahí finales de los 70, principios de los 80. Y también pues una pregunta sería, en el contexto en el que estamos viviendo nosotros actualmente, ¿todavía son vigentes esas condiciones que se estipularon y esas reglas que se diseñaron por ahí de los 80? Yo creo que podríamos tener otro webinario para discutir si las condiciones han cambiado y si por ende tendría que haber mayores modificaciones que le den más flexibilidad a los estados para poder, pues, digamos, diseñar e implementar nuevas contribuciones. Muchísimas gracias, Carlos. Y entonces ahora sí pasaría a la segunda pregunta para Carlos Garza. En esta sección, cada uno de nuestros panelistas va a tener una pregunta diferenciada. Y entonces, Carlos Garza, pues a ti te quería preguntar, por ejemplo, ¿en qué justamente se basa el gobierno de Nuevo León para decidir pues cuáles iban a ser estas nuevas contribuciones que iban a entrar a partir de este año? Es decir, ¿por qué, por ejemplo, implementar contribuciones para evitar el daño al medio ambiente y no contribuciones a las bebidas alcohólicas o a muchos otros sectores que ustedes pudieron haber elegido? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Pues mira, sin duda, insistiendo un poco en digamos, la capacidad de potestades que tenemos, sí cuentan los estados con esa posibilidad de poder gravar las bebidas alcohólicas. En el margen, creo yo, y cuando lo hemos analizado en términos de recaudación, es muy poco lo que se consume en Nuevo León en materia de bebidas alcohólicas. Si habláramos de cerveza, que eso sí es potestativo exclusivamente para el gobierno federal, pues probablemente la dinámica económica y hasta cierto punto presupuestal de ese gravamen sería distinta, ¿no? Pero al día de hoy no podemos. Lo que sí te puedo decir es que evidentemente ese tipo de contribuciones que generan poca recaudación porque está limitado, no es un impuesto, digamos, libre el que podemos establecer, te generan poca recaudación, pero también generan un problema de regresividad, es decir, al final del día, en este tipo de productos, en los deciles más bajos de poblaciones donde más se consume y pudiese ser hasta cierto punto muy regresivo, y creo que eso afectaría el consumo de esas familias. Estoy hablando no nada más de bebidas alcohólicas, sino también de bebidas azucaradas, ¿no? Pero creo yo que un poco haciendo el planteamiento de ¿por qué nos fuimos por los ecológicos? Bueno, evidentemente la realidad en Nuevo León es muy clara. Llevamos prácticamente varios años lidiando con este tema. Es un tema que no está solo apalancado en un solo sector en términos de quién contribuye propiamente a la cuestión de afectación del medio ambiente. Pues al final del día es el sector privado con las industrias, son los vehículos, los ciudadanos, las empresas del gobierno federal que tenemos aquí, la refinería, las empresas eléctricas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que teníamos que hacer nosotros, más allá de un planteamiento recaudatorio, y hay que aclararlo, nosotros, para no batallar desde el punto de vista legal, nos fuimos a la evidencia que ya existía en otros estados, y la evidencia en otros estados nos arrojaba cosas que ya habían sido hasta cierto punto avaladas desde el punto de vista legal, incluso por la Suprema Corte, y es el caso de Zacatecas. Prácticamente copiamos
perdón la expresión, es esa iniciativa desde el punto de vista legal, y la hemos estado aquí adecuando y aplicando en Nuevo León a partir del 1 de enero, pero hay que aclarar una cosa, no le estamos apostando a una política propiamente recaudatoria, no es el objetivo. La política, digamos, de impuestos ecológicos en el Estado es más bien de orden extrafiscal. Lo que estamos buscando, sí recaudar, no las grandes cantidades, sin duda vamos a recaudar menos que con casinos. Y alguien pensaría, bueno, pero ¿por qué van a recaudar menos con casinos cuando en Nuevo León hay múltiples empresas? Porque lo que estamos tratando es de que las empresas corrijan sus procesos de producción de forma tal que, cumpliendo con ciertas normas, ellos prácticamente no estarían gravados, o más bien se les permitiría acreditar todo aquello, sí, solo sí cumplen con ciertas normas, que son normas incluso federales, ¿no? Y estamos hablando en lo que tiene que ver con la emisión de contaminantes a la atmósfera, emisión de contaminantes al agua, emisión de contaminantes al subsuelo. Entonces, creo que aquí hay varios principios. Es extrafiscal, es que corrija, digamos, este sector o estos sectores su operar de forma tal que pueda ir cambiando poco a poco a través de inversiones y mejores prácticas digamos, el medio ambiente en esos sectores. También hay que aclarar que sí hay un principio básico en temas impositivos y y más en la parte ambiental, el que contamina tiene que pagar. Insisto, no pensamos recaudar miles de millones de pesos, no es el objetivo, sino más bien alinear a que el sector cumpla con inversiones que hagan que propiamente la contaminación sea menor a lo que tradicionalmente han estado emitiendo, ¿no? Sí, nuestra planeación, digamos, si volvemos un poco a la pregunta de por qué contribuciones al medio ambiente y no otro tipo, pues insisto, tiene que ver propiamente con esta nueva contribución. No estamos pensando que que vamos a tener ya una solución a los problemas financieros del Estado. En realidad, aunque se vea hasta cierto punto hacia la sociedad como nuevos impuestos, evidentemente estamos pensando que no vamos a recaudar mucho. Y es bien importante aclararlo porque no es la panacea, porque alguien puede pensar, bueno, pongamos impuestos verdes y con eso nos van a generar miles de millones de pesos y con miles de millones de pesos arreglamos todo. No, es un tema más bien de corrección, pero por eso yo empezaba al principio diciendo lo que hemos estado haciendo en Nuevo León es las potestades que tenemos no las estamos dejando sueltas o libres, las estamos corrigiendo, perfeccionando. El impuesto sobre nómina, presentamos unas adecuaciones para que no haya, digamos, confusión, sobre todo en el tratamiento al outsourcing. El impuesto sobre nómina en Nuevo León ha crecido exponencialmente, lo cual me refiero a la recaudación, no la tasa. La tasa no se ha movido. Quitamos huecos, quitamos hoyos y eso ha generado más recaudación. Casinos igual. Casinos, arrancamos con un impuesto del 10% hace 4 años. Creemos que hay espacio suficiente para el 15%. Tampoco estamos pensando que es la panacea. De forma tal que la suma de todas esas acciones y corrigiendo los huecos, insisto, hoy veía en la mañana en un medio local una nota, y por ahí debe estar nuestra colega de Tamaulipas conectada, una nota en donde la licencia de conducir la quieren hacer gratuita en Tamaulipas. Pues yo creo que, pues sí, a lo mejor eso es muy bueno, pero evidentemente no es sano porque, pues todo cuesta, ¿no? Y el andamiaje que tiene que montar el gobierno para poderle dar a los ciudadanos una licencia de conducir que sea confiable, que sea un medio de identificación, pues eso implica erogar recursos y atención al público. Entonces, tenemos que cuidar también la parte insisto, estos gastos fiscales que tú mencionas, o estas concesiones que a la luz de discusiones políticas se ven muy apetecibles, es decir, qué bueno, vamos a regalar todo. Tenemos que ser muy cuidadosos, no estamos diciendo que hay que cargarle la mano al ciudadano, simplemente balancear entre lo que creas como nuevas potestades. Evidentemente, volviendo y terminando a tu pregunta, decidimos y hemos decidido hasta el día de hoy que no es conveniente grabar ese tipo de cosas que más bien que tienen que ver con el consumo, como las bebidas, tanto alcohólicas como azucaradas, y ir buscando sectores específicos que sí nos generen dos cosas, recaudación adicional y que corrijan. Y uno va a decir, bueno, ¿y qué ganas con la corrección? Pues vamos a ganar porque en el futuro a los gobiernos nos va a costar menos,
porque no vamos a tener que estar invirtiendo tanto en corregir cosas que tienen que ver con el medio ambiente, porque el que está corrigiendo es propiamente el sector privado o los que son sujetos de este gravamen. Entonces, no hay que pensar que con lo ecológico Nuevo León va a tener miles de millones de pesos, eso no va a suceder. Sí vamos a recaudar algo, porque va a ser todo aquel que no cumpla con las normas va a tener que pagar. El que cumpla con las normas prácticamente no paga. Entonces estamos hablando de que aquellos que estén arriba son los que van a contribuir. ¿Cuánto es eso? Poco. No pensamos que van a ser miles de millones de pesos, pero sí estamos incidiendo en una política que es extrafiscal, que tarde o temprano, si no lo hacemos, se convierte en fiscal. ¿Por qué? Porque pesa en los gastos que tienen que hacer los gobiernos en la salud, para empezar, porque lo ambiental se traduce a la salud. Hay mucha evidencia sobre eso y no queremos ponerle atención. Entonces, si no corriges, tarde o temprano te cuesta más. Esos serían mis comentarios. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos. Y sobre todo por compartir con nuestra audiencia, pues, qué hay, digamos, en el backstage de las Secretarías de Finanzas, qué elementos se tienen que tomar en consideración para tomar una decisión de política fiscal, ¿no? Por ejemplo, tú nos dices, hay que decidir cuándo es necesario poner un impuesto, aunque la recaudación por ese impuesto, pues, no necesariamente sea atractiva, ¿no? Evidentemente va a haber otras medidas que sí se van a tomar con fines recaudatorios, porque estamos en un contexto en el que, por supuesto, tanto los estados como los municipios necesitan mayores recursos. Yo también pienso que otro de los elementos que se tienen que tomar en consideración es, por ejemplo, si los estados tienen la capacidad, ¿no?, de recaudar ese impuesto que se tiene en mente o que se está diseñando, ¿no? Tienen el personal, por ejemplo, tienen la tecnología para poderlo recaudar, ese personal está capacitado, ¿no? También me imagino que no tiene mucho sentido poner un nuevo impuesto que realmente no tenemos los medios para recaudarlo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias porque nos permite, esta explicación que nos dice, nos permite entender qué elementos se toman en consideración al momento de tomar decisiones como estas, ¿no? Ya sea de poner nuevas contribuciones, de aumentar las tasas, de eliminar los gastos fiscales, de procurar una mayor eficiencia recaudatoria, simplificación, modernización, etcétera. Muchísimas gracias. Y bueno, pues Olga, ahora pasaría contigo, con tu segunda pregunta, y a ti te preguntaría, Olga, ¿los contribuyentes están más dispuestos a pagar nuevos impuestos cuando creen, ¿no?, que esos nuevos impuestos, pues, se van a ver reflejados en mejores servicios? ¿De qué manera el gobierno de Yucatán se va a asegurar de que estos recursos adicionales van a estar bien invertidos? Tenemos por ahí Reto. Listo, ¿Sí? por ahí está Olga. Gracias, Olga. Hola. Sin duda, Liliana, creo que esta pregunta es un gran reto. Encontrar la estrategia fiscal adecuada es sin duda la clave. El timing o el calendario de la consolidación fiscal, sobre todo ahora tras la pandemia, pues ha tenido o se tiene que gestionar muy cuidadosamente, ya que si es demasiado rápida, la recuperación se estanca. Si es demasiado lento, pues la sostenibilidad fiscal puede estar en peligro. Creo que la palanca o la clave es una buena gobernanza, es lo que ayuda a escapar de esta disyuntiva, pues sin duda la confianza y mayor credibilidad permite un ajuste gradual y reduce los riesgos potenciales de implementar y consolidar la estrategia fiscal adecuada al tamaño de las necesidades y al entorno actual. En este sentido, en el de la gobernanza, creemos que la transparencia, la rendición de cuentas y la política participativa en la hora de diseñar el presupuesto y el ejercicio del gasto han sido la palanca para generar esta confianza. Nosotros contamos e implementamos el Consejo Consultivo de Presupuesto y Ejercicio del Gasto. Somos la única entidad del país con un instrumento formal de participación de la sociedad en decisiones de ingresos y de presupuesto.
Este consejo se instaló en los primeros días de esta administración con el objetivo de contar con la participación ciudadana en las distintas etapas del proceso de elaboración de la política pública, desde la identificación de los problemas prioritarios hasta la presupuestación y el seguimiento del gasto. Cada informe trimestral, cuenta pública, paquete fiscal, etcétera, es sometido a la opinión de este consejo, integrado principalmente por miembros de cámaras empresariales, instituciones educativas, sociedad civil organizada, colegios de profesionistas, entre otros. De esta manera, cada paso del Estado en materia fiscal está previamente avalado por estos representantes de la ciudadanía. En el caso concreto de las nuevas contribuciones, como fueron los impuestos ecológicos, los que se implementaron en este año 2022 y anteriormente, pues los que hemos implementado principalmente en el año 2019, aunque algunos entraron en vigor en el 21, estos impuestos ecológicos, el diseño considera 3 premisas muy importantes, como ya lo comentaba Carlos Garza. No están dirigidos, la premisa número 1, no están dirigidos a la población en general, van dirigidos a empresas que desarrollen actividades con impacto negativo en el ambiente. 2, la sustentabilidad. Tienen la función de incentivar la no contaminación. Quien no contamine o quien deje de contaminar ya no tiene por qué pagar. Y 3, tienen un enfoque redistributivo, es decir, los recursos obtenidos se orientan a objetivos ambientales. El fin redistributivo de derechos e impuestos, como los ecológicos, está fundamentado en la Ley de Hacienda y etiquetado para los fines dispuestos. Así, se mantiene la certeza de que estos recursos serán bien invertidos. Los impuestos ecológicos, así como todas las medidas implementadas en años anteriores, han sido siempre analizados, valorados y aprobados por el Consejo Consultivo de Presupuesto y Ejercicio del Gasto. En paralelo, para fortalecer las finanzas estatales, se identificaron áreas de oportunidad para mejorar la recaudación local, como es reducir la evasión fiscal, aumentar la base tributaria, combatir la informalidad, por ejemplo. Se ha incorporado, por ejemplo, un dictamen fiscal sobre el impuesto sobre erogaciones por remuneración del trabajo personal a partir de 2022. Y en el combate a la informalidad se conformó un grupo de trabajo con representantes de las cámaras empresariales. De esta manera, gobierno y sociedad trabajamos juntos para enfrentar este enorme reto. Pues hasta aquí mi comentario. Muchas gracias, Liliana. Muchísimas gracias, Olga. Y bueno, pues no cabe la menor duda que una vez que un municipio o un estado toma la decisión de poner nuevos impuestos, aumentar las tasas, etcétera, sí hay un compromiso por parte de las autoridades para realmente transparentar digamos, el destino de esos recursos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa no solo en México, sino en muchos países de América Latina? Que cuando los contribuyentes realmente no sentimos, ¿no?, que esos recursos están yendo a temas de alumbrado público, de pavimentación, de seguridad, ¿no? Y que los servicios siguen siendo tan, pues de mala calidad como siempre, es ahí donde viene como esta reticencia por parte de los contribuyentes para dejar de pagar, ¿no? Y entonces no importa cuáles sean las, digamos, las acciones del gobierno en materia fiscal, solamente los contribuyentes van a estar viendo cómo no pagar, ¿no? O cómo evadir. Y a mí me parece muy interesante lo que está haciendo el gobierno de Yucatán, ¿no? En términos de lo que tú llamas una buena gobernanza, hablas sobre la necesidad de transparentar, ¿no? El destino de esos recursos, de rendir cuentas y de esta política participativa que se da con esta nueva administración, que suena sumamente interesante. Nosotros en ETOS, pues como organización de sociedad civil,
somos creyentes, ¿no?, de que la participación de la sociedad en el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de la política pública es fundamental. Y yo también añadiría la importancia de la comunicación y de la difusión. Siento que en muchas ocasiones los gobiernos, tanto a nivel federal, estatal y municipal, se olvidan de que hay que comunicar cuáles son, digamos, esos beneficios que se han generado con los nuevos impuestos o con la recaudación, ¿no? Hay que hacer campañas en donde se comunique, hay que difundir, hay que tomarnos el tiempo, ¿no? Y también el presupuesto para realmente tener estas campañas de comunicación que sean eficientes y efectivas y que en un lenguaje sencillo se le deje saber a las personas qué está pasando con ese dinero que están aportando a las arcas. El último punto, Olga, también fundamental, también los contribuyentes debemos sentir, ¿no?, que también a los informales se les está metiendo la mano dura, ¿no?, y que no siempre somos los mismos los que estamos pagando. Entonces, muchísimas gracias por esto que nos platicas. Y pasaría entonces con la pregunta de Carlos García del INDETEC. Y Carlos, te diría, bueno, considerando que justamente el INDETEC tiene una visión mucho más, pues, general y mucho más amplia de lo que son las finanzas subnacionales, ¿qué buenas prácticas recaudatorias se han identificado que podrían ser adoptadas, ya sea por los estados o por los municipios? Cómo no, Liliana, muchas gracias. En mi intervención anterior, decíamos que el sistema de coordinación fue muy útil, al país le ha sido muy útil, porque permitió darle orden al sistema tributario nacional. Pero debo aclarar también que este es dinámico y que ha evolucionado de manera importante. Yo señalaba por ahí que prácticamente en su inicio, las entidades federativas se quedaron con muy escasas fuentes tributarias que aprovechar. No obstante ello, en su dinámica, en su comunicación entre autoridades, debo comentarles que al día de hoy las entidades tienen posibilidades de gravar, por ejemplo, las nóminas, el hospedaje, 4 impuestos cedulares a diferentes actividades económicas, la enajenación de venta de vehículos usados, por ejemplo, bebidas alcohólicas, excepto la cerveza, impuestos calóricos, impuestos ecológicos, por supuesto, los impuestos a casinos, juegos con apuestas y en general otros espacios tributarios que no existían en 1980 y resultado de la evolución del propio sistema se han ido abriendo estos espacios en los niveles locales, resultado del diálogo entre las autoridades en el seno del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Debo decirte también, Liliana, hacía hincapié Carlos Garza en la importancia de los objetivos extrafiscales de los impuestos. El país es un mosaico de realidades, tenemos 32 entidades muy distintas entre sí, entre tamaños, entre economías, entre situaciones climáticas, geográficas, orográficas, que hacen que tengamos distintas posibilidades. Y obviamente, cada entidad deberá hacer sus propios análisis de política fiscal, buscar, sí, fortalecer su recaudación, pero como bien se señalaba aquí, también atender los objetivos extrafiscales. Los impuestos son excelentes herramientas para otros propósitos, no necesariamente de tipo fiscal. Algunos de los seguimientos que hace el instituto, yo decía en mi intervención anterior que tenemos una evolución importante en este año. Los estados realizaron una importante tarea de revisión y ajuste de sus esquemas tributarios locales. Hay en 7 entidades federativas 16 nuevos espacios de aprovechamiento en materia tributaria. ¿Qué quiere decir? Que ejercieron su potestad jurídica y están estableciendo impuestos que seguramente van a fortalecer su recaudación al cierre del propio ejercicio. El impuesto a la nómina sigue siendo el primer impuesto en importancia para los gobiernos estatales. En este impuesto hay 7 estados que ajustan su tasa para este año 2022. Hay adicionalmente otros 7 estados que realizaron distintos ajustes normativos en el impuesto a la nómina. Mejoras de diferente tipo, como mejor diseño del objeto del impuesto,
ampliar algunos otros conceptos, eliminar algunas exenciones no justificadas, otro tema que aquí se ha dicho. Es importante que en los estudios de política fiscal se revise el tema de presupuesto de gastos fiscales. Hay concesiones especiales que se explicaron en algún momento y se incorporaron en la legislación, pero que al día de hoy no tienen sentido, y esto es importante que los estados lo revisen. En otro espacio, hay 9 entidades que hicieron reformas a sus legislaciones vehiculares. Hay otras 4 entidades federativas que hicieron importantes modificaciones al impuesto al hospedaje. Están incorporando el tema de las plataformas. Hoy día, también incentivado por el tema de la pandemia, estamos recurriendo mucho a las plataformas para los servicios, y ya se están considerando los espacios fiscales pertinentes para aprovechar y captar recursos por estos nuevos servicios. Hay 5 estados que hicieron reformas sustantivas varias. Por ejemplo, Nayarit, que incrementó su tasa del 3 al 5%. No necesariamente hay que establecer nuevos impuestos. A veces es revisar lo que se tiene, revisar que sea el diseño adecuado, hacer las reformas pertinentes, ajustar tasa, revisar el sujeto, el objeto, la base, los elementos del impuesto, el nivel de cumplimiento, y esto solo puede potenciar la recaudación. Hay 8 entidades federativas que adicionalmente a esto están realizando mejoras de tipo administrativo que seguramente van a darles un mejor potencial de aprovechamiento de sus fuentes tributarias locales. En suma, en un seguimiento a la política fiscal nacional, entre 26 y 28 entidades federativas hicieron importantes reformas en sus paquetes fiscales, lo cual acusa que hay una preocupación importante por aprovechar de mejor manera su potencial fiscal. Nos preguntabas algunas buenas prácticas estatales. Sin duda alguna, hay entidades que se han destacado por llevar a cabo importantes transformaciones. Por ejemplo, el estado de Guanajuato tiene un excelente esquema de coordinación con sus municipios. El sistema de coordinación se caracteriza también porque entrelaza los objetivos de las 3 haciendas públicas, la nacional, la estatal y la municipal. En la medida en que entendamos que todos somos parte de este proceso, vamos a fortalecer la hacienda pública. Ya lo señalaron mis compañeros, la dependencia de las participaciones federales es bien importante, y las participaciones federales se alimentan de la recaudación federal. Por lo tanto, la coadyuvancia que puedan tener los gobiernos estatales y municipales en una mejor recaudación federal redundará en beneficio para las propias haciendas locales. Cada peso adicional que obtiene el SAT, 30 centavos, van directamente a las entidades federativas en promedio. De cada peso que llega a las entidades, cuando menos 20 centavos llegan a los municipios. Esto hace que estemos necesariamente engarzados. El esfuerzo fiscal de los municipios cuenta para elevar el nivel de participaciones de las entidades federativas. El que tengan una buena gestión en la administración del predial y del agua, sin duda alguna, es importante para el manejo de las finanzas, tanto de los municipios como de las propias entidades federativas. Yo solo cerraría señalando que en una revisión, en un comparativo entre las leyes de ingreso 2021 contra la estimación 2022, hay entidades que mueven de manera importante sus estimaciones de ingresos. Aquí tenemos el caso de Nuevo León, que hay un crecimiento importante en su estimación de ingresos para el año en curso. En impuestos está creciendo en su estimación cerca del 23%, 22,5% solo en la parte de impuestos. Yucatán trae un crecimiento importante de cerca del 26%. Hay otras entidades, Nayarit con reformas, crece de manera importante en sus expectativas de ingresos, casi el 40%. Guanajuato crece cerca del 40%, no necesariamente estableciendo nuevos impuestos, haciendo mejoras a lo que ya se tiene. En general se aprecia pues que hay un importante esfuerzo por todas las entidades por aprovechar mejor su espacio. En el caso de los municipios, si acaso comentar, se está observando un importante movimiento hacia la progresividad del impuesto predial. Y esa es una buena práctica porque distribuye de mejor manera la carga,
responde al principio constitucional de proporcionalidad y equidad, y sin duda alguna impulsa de manera importante la recaudación. El año pasado hicimos una evaluación de 3 municipios, los cuales en 4 años, a partir de la progresividad, van a duplicar su recaudación, solo por haber incorporado la progresividad, que no es otra cosa que distribuir mejor la carga, que paga más quien más capacidad tiene. Con esto cerraría mi participación, Liliana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ya tenemos el tiempo encima y solo querría saber si tienen 3 minutos más. Tú, Carlos García, Carlos Garza y la licenciada Olga Rosas, para tomar una brevísima pregunta del público. Hemos tenido unas intervenciones muy nutridas y se nos fue el tiempo, pero bueno, hay una pregunta del público que nos dice, los recursos adicionales que se van a obtener por estos nuevos impuestos, ¿se van a ir a la Bolsa General de Recursos o los planean etiquetar? ¿Y cuáles son las ventajas y las desventajas de etiquetar o de mandar los recursos a la Bolsa General? Si quieres, déjame empiezo yo. Mira, evidentemente, toda presupuestación implica planear unos ingresos y evidentemente gastos, ¿no? Entonces, nosotros en nuestro presupuesto para el 2022 conceptualizamos, obviamente, estos nuevos ingresos y los etiquetamos, por decir una palabra, o los destinamos a ciertas partidas, porque todo lo que está ingresando tiene que irse a un destino de gasto. En ese sentido, no es propiamente un tema, digamos, uno a uno, es decir, no es que cada peso que recaudas lo destinas a un fin en específico de gasto. Las necesidades de los estados son diversas, y más cuando tienes temas muy volátiles en términos de la pandemia. Por ejemplo, en el caso de Nuevo León, en el 2020 tuvimos que reajustar todo el presupuesto en el mes de marzo, porque evidentemente había que redireccionar recursos a salud en lugar de a otras dependencias. Pero bueno, sin tratar de desviarme y enfocándome un poco en la pregunta, nosotros parte de lo que queremos hacer, independientemente de lo que recaudemos, eso hay que aclarar, en la parte ecológica, sí vamos a destinar una gran cantidad de recursos al medio ambiente, recursos adicionales para ir llevando a cabo la adquisición de equipo para cuestiones de verificación vehicular, una cosa que se va a tener que ir haciendo gradualmente. Recursos para, digamos, comprar unidades de transporte público que sean pues, prácticamente a gas natural, y en un futuro muy inmediato es el tema de vehículos eléctricos también. Hay una gama de acciones que vamos a hacer en la parte ambiental que no necesariamente van a estar cubiertas con lo que se recaude de estos impuestos. En realidad yo diría que vamos a erogar más en medio ambiente de lo que vamos a recaudar, porque no era el objetivo propiamente. Pocos casos hay en donde sí hay una etiqueta, y creo que a veces la etiqueta está más bien en la lógica política. El sector privado de repente puede decir, oye, ¿sabes qué? Si quiero contribuir más y estoy dispuesto a que aumentes el impuesto sobre nómina, sí, solo si lo pones en un fideicomiso para la seguridad, sí, solo si lo pones en un fideicomiso para infraestructura específica que sea para el desarrollo del Estado. En este caso, al menos de estos nuevos gravámenes, o no nuevos, uno de ellos ya existía, no tenemos un fin o un destino específico, prácticamente son parte de la bolsa general de todos los gastos que tenemos, y obviamente, pues parte de ello, pues si lo queremos ver así uno a uno, pues sí se destina a cosas que tienen que ver en la parte ambiental con temas ambientales. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Y qué pasa en el caso de Yucatán, Olga? ¿Etiquetado o no etiquetado? Tu micrófono. Hola, gracias. Sí. Hola, Liliana. Pues yo creo que hay de los dos. Como bien comenta Carlos, creo que es un tema mixto. En el caso de Yucatán, los impuestos implementados ahora en el 2022, estos impuestos ecológicos, están totalmente etiquetados a objetivos ambientales. Sin embargo, digamos, la estrategia fiscal que se implementa desde el principio de la administración, en donde hubo, por ejemplo, aumentar la tasa del impuesto sobre nómina, ese no tiene un fin específico, ¿no? Existen otros, en nuestro caso, por ejemplo,
el impuesto al hospedaje, sí tiene un fin específico que es la promoción turística, ¿no? Entonces, yo diría que pues sí hay de los dos, definitivamente, como menciona Carlos, hay mucho mayor interés en el ciudadano o en la sociedad en contribuir cuando sabes que es para un fin específico, ¿no? Es definitivo. Pero también te encuentras por el otro lado ante los enormes retos de elaborar un presupuesto y hacer que alcance para todo y no necesariamente y etiquetando o ponerle amarres al ingreso, pues dificulta muchísimo más a la hora de poder distribuir el gasto. Perfecto, pues muchísimas gracias. Y también Carlos García, me dieron unos minutitos adicionales y te quería dar las gracias por ese recorrido y el panorama tan amplio que nos diste sobre todas estas modificaciones que se están haciendo pues prácticamente en todo el país, ¿no? Es sumamente interesante toda la información que nos brindaste. Y bueno, pues ahora sí a los tres, gracias por su tiempo, Carlos Garza, Olga Rosas y Carlos García. De verdad no saben el honor que ha sido para nosotros poder reunirlos y conocer un poquito sobre su amplia experiencia. Finalmente, pues invito a toda nuestra audiencia a seguir participando en los webinarios que periódicamente organizamos en Ethos en materia fiscal y de finanzas públicas y muchas otras materias de los temas que abordamos en Ethos y pues que anunciamos con mucha oportunidad en nuestras redes sociales. Gracias de nuevo y hasta pronto. Gracias a ustedes. Hasta pronto, gracias. Saludos a todos. Saludos. Hasta luego.